Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con un empresario alemán, Max Beck. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Federico. Quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias también. Max, hoy eres empresario, viniste a Alemania, estás radicado en Bogotá, Colombia, tienes varias empresas, ya nos contarás. Pero antes de que nos metamos en la parte empresarial, me gustaría que me cuentes un poco de tu vida. Claro que sí, con mucho gusto, Federico. Claro, como ya tú dijiste, no es como normal que un alemán está viviendo en Colombia, y suena así, es una historia más o menos larga y yo creo interesante. Yo nací en Alemania, tengo 37 años. ¿En qué parte de Alemania? En el sur, en Bavaria, de Múnich, Okay. y sí, nací allá. Viví hasta los 10 años en Bavaria, en el colegio, estuve allá también. ¿Bueno en el colegio o más o menos? ¿Perdón? ¿Buen estudiante o más o menos? No, nunca. Yo tenía una, y todavía la tiene una regla en mi vida, es como esfuerzo mínimo, resultado máximo. Y eso siempre me salió muy bien, y muy también bien. Como estudiante estuvo como así, muy medio, pero logré todo que toca lograr. Y a los 10 años me fui a Escocia, en un internado. Estuvo como uno de los primeros alemanes en el norte de Escocia, en el, como se dice en inglés, in the middle of nowhere. ¿A estudiar? Todavía con el colegio, porque tenía como 11 años, entonces todavía muy joven, estuvo como se llama, middle school. Sí. Estuve en Escocia y después me fui a un internado más cerca de Londres. Porque me he dado cuenta que Escocia es muy lejos de todo, y además el norte de Escocia es como que no hay nada. Mucho frío. Mucho frío, mucha nieve, todo. Sí. Entonces ¿Escapaste para Londres? Escapé para Londres y me quedo en un internado allá hasta el fin del no sé en español, pero del colegio, sí, hasta los 17 años. Y yo hice mi A-Levels, que es el grado en Inglaterra. Y después, siempre, en mi vida siempre quería estudiar administración de negocios. Eso fue muy claro, no sé por qué, pero desde muy pequeño quería estudiar administración de negocios. Aunque mi padre es médico y mamá es abogada, pero yo siempre me gustaría ser empresario. Entonces me fui a estudiar administración de negocios en Alemania, en Colonia, 1 o 2 años, y después yo he hecho como un programa nuevo que fue muy interesante en su época en Europa. Es la posibilidad de irme a París, Oxford y Berlín, y hacer como un grado en 3 países. Fue la primera que ofrecieron esta posibilidad en Europa. Es una universidad francesa. Como un máster, ¿no? En máster, sí, un máster, sí. No un MBA, sino un máster, exactamente. Y el avantaje en este tiempo estuvo que puedes no solamente vivir en estas ciudades, pero también tienes que hablar el idioma, francés, inglés, alemán. Y tienes 3 grados, tienes 3 títulos también, aunque no tienes que estudiar más, la misma regla. Esfuerzo mínimo, el resultado máximo fue en que tienes 3 grados. Entonces yo me fui a hacer eso también con mucho placer, porque obviamente viviendo en París 2 años no es nada malo, diciendo en esta edad también, cuando tienes 22 años. Y como todos en esta época, eso fue antes del crash en los bolsas, todo el mundo de mi estudio hemos trabajado en una banca de inversión. Eso fue la gran meta en esta época, porque ganase mucha plata trabajando no tanto. Con poco esfuerzo, mucho dinero. Sí, también. Y sí, me fui después del estudio, empezó a trabajar en Londres, en un banco de inversión. Pero me he dado cuenta en muy poco tiempo y eso fue también antes de los problemas que tenían los mercados financieros, me he dado cuenta que no es mi vida. No quiero estar todo el día en una oficina trabajando mucho, porque sí, es mucho plata, pero también trabajando mucho.
y decidí que eso no va a ser mi carrera, no, eso no Mucha es tensión, para mí, ¿no? mucha tensión, sí. exactamente, no te ayuda toda la plata del mundo si no puedes disfrutarla y con muy poco tiempo estuvo muy claro para mí que eso no es para mí. Tampoco fue tan bueno que no lo podías dejar. Sí, exactamente, y especialmente en este tipo de trabajo tienes que excelir a un nivel imposible casi. Entonces yo siempre estuve muy interesado en la política. Eso también fue como un aspecto en mi vida personal que me interesó mucho toda mi vida, siempre. Me fascinó la política. Entonces me fui a Alemania y conseguí un puesto en el Parlamento alemán en Berlín, trabajando con el comité de Economía y Finanzas del Parlamento alemán. Muy bien. Y eso fue un puesto, claro, también fue un trabajo de oficina, pero mucho más comunicativo, mucho más interesante en muchos aspectos para mí. Y allí estuvo casi 6 años, pero no con el mismo puesto. Al fin cambié y estuvo el jefe de la oficina, Chief of Staff, de un ministro alemán que estaba encargado de la cultura y de los medios alemana. Y eso fue un puesto muy interesante, obviamente. Claro. Max, cuando vamos al corte, me cuentas qué haces en Colombia. Ok. Ya volvemos.